Bienvenidos y bienvenidos a una nueva edición del RIN del diario Ya, el cuadrilátero de la política. De nuevo aquí, en Cataluña, con púgiles, con contrincantes de mucho peso. Lo que pretendemos es que no se queden ustedes indiferentes. Por eso venimos aquí, porque va siendo hora de que aquella gente que no tiene voz y tiene mucho que decir, nosotros se la tenemos que prestar. Por un lado, a mi derecha, don Robert Hernando, secretario general de Plataforma por Cataluña, concejal de Igualada. Bienvenido, Robert. Muchas gracias, Javier, por contar con nosotros. Juan Carlos Segura, abogado, doctor en Derecho, escritor. ¿Qué tal? Bueno, pues, dos contrincantes, Robert Hernando, Juan Carlos Segura. A mi izquierda, y no menos importante, tenemos a Josep Alsina, biólogo, escritor, profesor, doctor en filosofía. Don Josep, bienvenido. Muchas gracias. Por otro lado, a un viejo conocido de este programa, Santiago García Casado, abogado y politólogo, nuestro politólogo de referencia. Gracias, Javier, gracias por darnos la oportunidad de decir cosas diferentes a lo que se oye normalmente en los medios de comunicación. Sobre todo eso, a lo que soy, sobre todo los medios catalanes, que es una pena, pero cuando se habla de pluralidad, parece que hay cierta pluralidad que molesta, ¿no? Es como la transversalidad de Podemos, que puede ser desde la extrema izquierda hasta mucho más allá de la izquierda. No, esto es otra historia. Bueno, antes de comenzar, tenemos hoy un invitado de excepción que ya estuvo con nosotros, a Josep Alsina, a punto de presentar su nuevo libro, Las raíces de Cataluña, introducción al catalanismo hispánico. ¿De obligado cumplimiento este libro, Josep? Bueno, sí, creo que tiene ciertas cosas novedosas, ¿no? En primer lugar, es un libro escrito en catalán. Y por íntegramente tanto, en catalán. Y por tanto dirigido a lectores catalanes. En primer lugar, el hecho de escribirlo en catalán ya es una reivindicación de que se puede ser catalán y escribir en catalán y ser hispanista, ¿no? En segundo lugar, bueno, es un libro pequeño, es un libro cortito, es un libro de introducción, pero marca ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de la hispanidad de Cataluña, no desde el punto de vista constitucionalista, sino desde el punto de vista identitario, es decir, buscar las raíces y cómo estas raíces históricas de la guerra de la independencia, de los inicios de la Reconquista, pues nos llevan, ¿no? al tronco hispánico común. Y también la reivindicación de dos personajes, aunque evidentemente se podría escribir mucho más sobre ellos, ¿no? Pero dos personajes catalanes que creo que son importantes, Eugenio d'Ors y Cambó. Más o menos es un poco el resumen de lo que hay en este libro. Pero es importante lo que tú comentabas, pues yo creo que es absolutamente compatible el ser un buen catalán y el ser un buen español. Esto no debería asombrar a nadie. No debería asombrar, pero a veces asombra, ¿no? Y tampoco debería asombrar a nadie que el catalán es un idioma y un buen idioma y un idioma muy respetado y al cual hay que defender, y el español es otro idioma que pueden coexistir perfectamente. Bueno, de hecho, en Cataluña coexisten perfectamente. Los problemas no están en la sociedad, los problemas los crean la administración y los separatistas, pero la gente se entiende muy bien en los dos idiomas sin ningún problema. Y además es que un idioma tiene que ser un método de entendimiento, no un método de discutir, ¿no? Ni de echarse en cara a ver quién habla mejor o quién no habla y quién no habla. Esto tiene que ser algo natural, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar, pues lo dicho, Josep Alsina, su último libro, que estoy seguro va a ser un grandísimo éxito, además íntegramente escrito en catalán. Yo te pediré que lo pases al... Sí, supongo que más adelante se podrá hacer la traducción. Leo algo de catalán en la intimidad, pero no lo suficiente. En la intimidad. Digo en la intimidad porque me da vergüenza. De todas maneras, leído se entiende mejor que hablado, porque lo puedes leer con más calma y tal, ¿eh? Entonces, no es tan distinto. Hay un esfuerzo. Además, no es tan distinto. También os podéis esforzar para efectivamente, el catalán. Efectivamente. Cervantes escribió el Quijote, Don Quijote estuvo en Barcelona y no tuvo ningún problema con el idioma. Tienes toda la razón. No utilizó Don Quijote el propósito intensivo del catalán. El problema es aquellos que tenemos problemas ya en español, ya cuando me pides más idiomas ya... El euskera lo podría entender, un libro en euskera... El euskera es más complicado. Hoy tenemos a Jan Pachi Junquera en el control y sí, él habla algo de euskera, pero es... bueno, no sé si lo habla o no, como yo no lo hablo, poca gente lo entiende, entonces claro, él te puede decir que lo habla. Dice que lo habla, nadie puede replicarlo, ¿no? Él te puede decir que lo habla, pero vamos, tengo serios problemas cuando se encabrona y se pone a hablar en euskera. Bueno, un tema muy serio, yihadismo. Yihadismo, estamos viendo esta ola de terror en varios países de Europa, y no solo en varios países de Europa, en
varios países de Oriente Medio, porque la primera víctima del yihadismo son los propios musulmanes. Claro, a mí una vez me sacaron, no los conocéis porque sacarlos a mí es complicado, pero me dijeron, oye, que no todos los musulmanes son yihadistas. Digo, no, pero sí todos los yihadistas son musulmanes. Así, esa es una puntualización. Pero por supuesto, no todo musulmán es yihadista ni está a favor de esta terrorífica persecución a todo el que no piensa como ellos, porque la primera víctima de ellos son los propios musulmanes. Aprovechando que hoy tenemos a Robert Hernando, decir que Robert estuvo en la manifestación de Dresde, que fue un exitazo, organizada por Pegida, sí. Sí, la verdad que estuvimos, Daniel Ordóñez, concejal de Hospitalet, compañero mío y yo, fuimos allí porque nos llamaba un poco la atención el tema de este movimiento que se había generado en Alemania, que además es un movimiento que comenzó antes de los atentados de París, es decir, que no era, digamos, cuando comenzó pues un tema de actualidad o que estaba candente en Europa, como sí que fue después de que sucedieran los atentados de París, y nos llamaba la atención como gente de la sociedad civil organizada, de todo tipo de condición social, de todas las edades, pues oye, habían decidido pues manifestarse pues para reivindicar pues que estaban en contra de la islamización de Europa. O sea, simplemente ellos lo que quieren decir y lo que expresan saliendo a la calle es que quieren preservar su cultura, quieren preservar su identidad y entienden pues que la islamización de Europa es una amenaza pues para esta preservación. Entonces estuvimos allí, la verdad es que quedamos gratamente sorprendidos porque fue una experiencia muy bonita de vivir, en el hecho de que cuando estás de primera mano ves que todo lo que te intentan vender los medios de comunicación de aquí es mentira. Quiero decir, aquí intentan vender pues como que es un movimiento neonazi, lo de siempre, que intentan siempre reducir a la mínima expresión, a la marginalidad lo que es, y luego te das cuenta allí que hay 30.000 personas de toda condición social, de todas las edades, empresarios, trabajadores, niños, abuelos, que lo único que hacen es manifestarse un día a la semana para defender su identidad. Yo se parece, como tenemos aquí, luego voy a lanzar una pregunta a todos vosotros, pero tú eres secretario general de Plataforma por Cataluña. Plataforma por Cataluña, que es un partido político muy cercano al ciudadano, muy de a pie, un partido que combina muy bien el catalanismo con el sentirse orgulloso de ser español, cosa que es digno porque así es una política muy de tierra, muy de suelo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lleváis esas acusaciones de xenofobia, de que solo ayudáis a españoles? Es decir, acusaciones que están en los medios de comunicación y cosas que yo me asombro, porque conociendo a varios miembros de Plataforma no me cuadran, ¿no? Es decir, parece que es xenófobo el defender primero a los de casa. Bueno, yo creo que el sistema, por llamarlo de alguna manera, o los contrincantes políticos, porque eso sí que son contrincantes y yo diría casi que enemigos, lo que intentan es reducir nuestro mensaje a lo absurdo. Es decir, Plataforma por Cataluña, pues estos son xenófobos, ¿no? Entonces no entran en el fondo de la cuestión, no entran a debatir los temas que nosotros queremos debatir de primera mano, que es, digamos, nuestro leitmotiv, como es el tema de la inmigración masiva, o también el problema que nosotros vemos en la islamización de Europa. Y entonces, al final, luego se dan cuenta que cuando tú se lo explicas a la gente del pueblo, te vota, porque la gente, al final, mucha gente piensa como nosotros, ¿no? Entonces, en el tema de que nos critican por ayudar a la gente de casa, a mí me parece absurdo. Yo he tenido varios debates sobre este asunto y nadie ha sido capaz de decirme por qué una persona que ayuda a Etiopía o a Somalia es un solidario y un cooperante, y uno que ayuda a su vecino es un xenófobo. Yo es que no lo entiendo. Cada uno con su dinero, con sus esfuerzos, puede ayudar a quien quiera, ¿no? Entonces, al final, cuando ves que la gente que se te pone en contra es un poco para intentar desprestigiarte, pero que realmente nosotros es lo que decimos: oye, cada uno puede ayudar a quien quiera. La Fundación Vicente Ferrer solo ayuda a la India y nadie se le ocurre decir que es xenófoba porque ayuda solo a la gente de la India, ¿no? Entonces yo creo que es lo que decimos, ¿no? Intentan reducir este mensaje al absurdo, pero al final, cuando tú estás en la calle de primera mano, ves que mucha gente piensa como nosotros. Bueno, veo que se te empieza a dar voz, te vi la otra noche en El Gato al Agua, estás saliendo en distintos medios de comunicación. Cuesta mucho, ¿no?, romper ese cerco de silencio. Cuesta porque, claro, cuando tú vas a
a un medio de comunicación y te sales del discurso políticamente correcto, pues esto llama la atención y muchas veces no interesa, ¿no? Ya sabemos pues que, por ejemplo, en Cataluña los medios de comunicación que no son públicos son subvencionados, que es incluso peor que público, y los que no, pues bueno, hay algunos pues que pueden tener libertad, sobre todo medios hoy, gracias a Dios, por el tema de internet, pues hay medios, cuesta, pero nosotros realmente donde aparecemos mucho y donde tenemos mucha presencia es en la prensa local, que es una prensa que no está tan contaminada y que tú tienes más acceso porque tú puedes manejarte con estos periodistas que saben que lo que dicen de nosotros es mentira porque te conoce de primera mano, porque es un vecino de tu localidad o porque ha charlado contigo, sabe cómo piensas, tu manera de actuar, pero sí a los más media, digamos, de gran difusión, pues cuesta de llegar, pero bueno, al final nosotros somos políticos de calle y cuando sacamos votos es cuando estamos en la calle, y yo creo que eso pues es un tema que tenemos que ir trabajando poco a poco para ir superándolo. Yo voy a poner sobre la mesa, entre nosotros, cuestiones. 2001, si no me equivoco, 198 muertos, 2003, por favor, ando con la cabeza. Atentados de Atocha, los trenes, 198 muertos, manifestaciones, tal. Se han sucedido infinidad de crímenes en Europa, de atentados salvajes. Hemos llegado, los últimos acontecimientos, hemos llegado a París, donde se han asesinado 12 personas entre los del supermercado, la revista Charlie Hebdo, la revista absolutamente irreverente, que en ningún caso suscribo ni los insultos a Mahoma, ni a Dios, ni a los obispos, es decir, tampoco justifico que eso sea motivo para asesinar a nadie. Y luego la salvajada, lo que se ha denominado el Estado Islámico, quemando vivo a un musulmán, a un jordano, niños de bomba de 10 años tal, niñas de 9 o 8 años también violadas. Claro, a mí cuando hablamos de una islamofobia, yo, por los datos encima de la mesa, yo a lo mejor hablaría de una cristianofobia, ¿no? Pues la islamofobia, después de todo lo que se está viendo, no sé dónde está, pero sí que me gustaría saber vuestras opiniones, ¿no? Santiago, por ejemplo, como politólogo. Sí, como ya viene siendo tradicional, en las democracias en las que los medios de comunicación hacen de cadena de transmisión del gran dictado de los poderes fácticos, nos encontramos que a todo aquel que disiente un poco, que quiere decir una cosa cercana a la ciudadanía, que transmite, o el político, en este caso, pues el caso de Robert, ¿no? que transmite la idea del ciudadano, de que pretende pues defender primero lo de casa, lo propio, lo autóctono, lo más cercano a su núcleo íntimo. Resulta que cualquier persona que vaya a hacer cualquier discurso en el sentido de la ciudadanía le han de tapar la boca. La única manera de tapar la boca actualmente es a través de los fobos, ¿no? El fobo, el famoso, pues tú eres racista o eres islamófobo o eres xenófobo o eres algún fobo, ¿no? Has de ser un fobo, es el nuevo fobismo, ¿no? Entonces, claro, no hay un discurso que pueda rebatir la prioridad nacional o el sentido común. Entonces, la única manera es ponerle pues la etiqueta a modo de meterlo en una checa o de insultarlo, vilipendiarlo y bajar su autoestima. Es lo único que se pretende. Alsina, ¿cómo es? Bueno, a ver, yo creo que el tema de este terrorismo islámico es un tema muy complejo, pero yo hay un dato que me parece muy interesante. No sé si es cierto, pero yo lo he visto escrito en muchos sitios. Un 40% de los militantes de Estado Islámico proceden de Europa. Bueno, dicen son europeos, yo no digo son europeos, digo proceden de Europa. Es decir, inmigrantes de segunda o tercera generación, ¿no? Esto significa el fracaso absoluto de estas políticas, estas supuestas políticas buenistas de integración, ¿no? Es decir, hay un porcentaje enorme de gente, jóvenes sobre todo, en los arrabales de París y de otras ciudades europeas, que no son ni una cosa ni otra, porque sus padres o sus abuelos eran marroquíes y ellos no son ni marroquíes, ni son franceses, ni son nada. Entonces se agarran a esto, ¿no? A esta especie de Islam globalizado, ¿no? Luego hay otra cosa muy curiosa, es decir, durante mucho tiempo en los medios de comunicación nos estaban hablando de los rebeldes sirios, que eran los buenos de la película. Pero resulta que los rebeldes sirios eran el Estado Islámico. Es decir, el Estado Islámico yo creo que es una criatura, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Es decir, una criatura de las políticas occidentales. No, pero fíjate, has hecho una reflexión muy buena.
esas políticas occidentales que han llevado a esto, pues claro, si se hubiese controlado mucho más, como por ejemplo en Francia, pues tendría movimientos como el Frente Nacional, que ahora por cierto es en estimación de votos la fuerza mayoritaria. Resulta que los que venían avisando de este peligro, de decir, ojo, lo estamos haciendo mal con esta inmigración desbocada, esta inmigración ilegal, esta inmigración no integrada, lo estamos haciendo mal, resulta que matan a 12 ciudadanos franceses y no son invitados a la manifestación a aquellos que llevan años avisando de este peligro. Sí, sí. Es el contrasentido de todo esto. Es decir, los que llevan años avisando de que se están haciendo mal las cosas, se asesinan a estas 12 personas y no se les invita a participar de estas manifestaciones. Esto, Juan Carlos, es un poco el mundo al revés, ¿no? Pero serán los que sacarán rédito electoral de claro. eso, que no nos han invitado. Bueno, Vamos a ver, en el tema de Charlie Hebdo, hemos visto, hemos leído en televisión, etcétera, las condenas a este atentado. Bueno, eso lo sabemos todos perfectamente. Lo que también hay que ver la otra versión. Yo me acuerdo que al cabo de unas semanas del atentado de Charlie Hebdo salió un mulá de Yemen, jefe de Al-Qaeda en Yemen, y dijo textualmente: nosotros a ustedes en Europa les dejaremos en paz y solamente ponemos dos condiciones: que no se rían de Alá ni de Mahoma y que saquen sus fuerzas de ocupación de nuestros países. A mí personalmente esa reivindicación, las dos me parecen justas. Mira, yo soy reservista de las Fuerzas Armadas. Yo tengo compañeros de armas que han estado en misión en Afganistán y en Irak. A mí me han explicado que ellos van a las 4 de la mañana, sacan a una familia o varias familias de un bloque de viviendas, los llevan al patio, separan a las mujeres y a los niños a las 4 de la mañana, los sacan de la cama a punta de fusil de asalto, separan a los maridos y a los hijos mayores y los maridos los entregan a los americanos y nunca más vuelven, nunca más se sabe de ellos. Entonces ellos dicen: hombre, Juan Carlos, si tengo que explicarle a esas señoras, a esas familias que estamos en misión de paz, es muy complicado explicar eso. Y esto es lo que está pasando. O sea, Europa tiene fuerzas de ocupación en estos países, y es verdad, y España las tiene. Hasta hace pocos días, bueno, todavía hemos abandonado los contingentes en Afganistán. En Irak, una guerra absurda, y están canadienses, americanos, claro. A ver, se están matando mujeres y niños. Sí, de forma discriminada. Ha habido casos, por ejemplo, la gente tiene miedo a casarse porque cuando se casan, las bodas son multitudinarias, los drones detectan concentración de gente, mandan un misil y se cargan, bueno, al novio, a la novia y a todos los invitados. Tienes razón, pero ten en cuenta que estos a los que se asesina muchas veces por parte de este Estado musulmán son propios musulmanes. Sí, vale. Se ponen bombas son propios musulmanes, pero también es verdad que hay un cierto genocidio cristiano, sobre todo en el Kurdistán. O sea, no olvidemos que ellos también tienen su punto de mira bien marcado. Pero en toda guerra, si tú estás invadiendo un país, no te puedes quejar que la gente de ese país te haga daño a ti. Alsina quiere hacer una reflexión. Y ahora vamos... Hablando de contrasentidos, a ver, yo veo dos contrasentidos, ¿no? Uno, a ver, las propias víctimas de Charlie Hebdo, es decir, gente que están por la sociedad multicultural, gente que quieren que aquí todo el mundo bueno, pero luego estas mismas personas que quieren esta sociedad multicultural se dedican a insultar, pero es que, a ver, es que para un musulmán la simple representación de Dios o de Mahoma, aunque no sea con intención jocosa, ya es un sacrilegio. Es decir, esto es un contrasentido. Otro contrasentido a otro nivel, ¿no? Las políticas internacionales de Estados Unidos, ellos dicen que quieren combatir el fundamentalismo islámico, pero por sistema han estado atacando y destruyendo a los únicos regímenes árabes que lo tenían controlado. De Irak y el de Siria. Irak y el de Siria. Eso es a lo que voy ahora. Es decir, regímenes que, bueno, no es que sean laicos como aquí entendemos laico, pero que no se rigen por la ley islámica, evidentemente que respetan las tradiciones musulmanas, pero bueno, a ver, había un ministro, si mal no recuerdo, había un ministro de Saddam Hussein que era cristiano. El vicepresidente, el viceprimer ministro, Tarek Aziz, quien protege a los cristianos en Siria es el Assad, que hasta ahora era el malo de la película. Es decir, hay una serie de contrasentidos, de absurdos, que yo creo que son graves, ¿no? Por cierto, los rebeldes sirios están con armamento norteamericano que fueron dados para combatir al gobierno de Assad. Yo sé, pienso una cosa, nosotros estamos en el 2015, ellos en su calendario están en el 1580 y pico. Es calendario real, pero también cronológicamente yo creo que está en esa época. Yo pregunto una cosa, en la España de 1580 y pico, España de Cervantes, para entendernos, de Lope de Vega, sale una revista como el Charlie Hebdo, riéndose de Jesucristo a la Virgen María. Bueno, aquí entra el Santo Oficio y vamos,
es que aparte de quemar la hoguera a los periodistas, creo que queman el edificio es entero. que precisamente Entonces, bueno, Francia, ya. igual que el gobierno español, debería tomar medidas contra esas publicaciones que son insultantes. Yo creo que hacia determinadas religiones, precisamente, sobre todo la católica. Juan Carlos, el tema es ese, que nosotros hemos evolucionado y ellos no han evolucionado. Y yo creo que... Pero hay que respetarles quisiera- en su situación. Bueno, yo Sí, hay no que podemos respetar en imponerles. su situación. Yo estoy de acuerdo en que en sus países, oye, cada uno, una de las cosas que hay que respetar, yo creo, una persona como nosotros que nos consideramos identitarios, que cada país defienda su identidad. Es decir, que eso siempre y cuando se respeten los derechos humanos, porque muchas veces allí brillan por su ausencia. Pero yo creo que el kit de la cuestión, el problema real, es ahondar un poco más en lo que se había comentado al principio del debate sobre el problema de las políticas de inmigración que se han llevado en España. Es decir, yo pongo un ejemplo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, donde yo soy concejal, en Igualada el alcalde le ha dado por dar permiso para construir una madrasa, una escuela coránica. Bueno, pues en las escuelas coránicas, y esto hay un reportaje extraordinario de la BBC británica que se introduce en escuelas coránicas en Londres y en Manchester y en algunas poblaciones de Gran Bretaña, les enseñan a los niños a leer el Corán de rodillas, a memorizarlo y a recitarlo una y otra vez, y ni siquiera se pueden cuestionar ni una sola pregunta porque es la palabra del profeta y eso no se cuestiona, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo si alguna iglesia católica enseñara a sus hijos la catequesis así, a sus alumnos? Estaríamos poniendo el grito en el cielo, con razón diríamos, pero ¿esto qué manera es de enseñar a un niño? Entonces, ¿por qué permitimos que en Europa pase esto? O sea, no deberíamos de permitirlo. O sea, además, un libro que para mí incita claramente al odio, como es el Corán, que tiene un montón de suras y aleyas donde dice que encuentra al infiel y mátalo, pues al final está claro que todos los musulmanes no son terroristas. Es que si lo fueran, a lo mejor ya ni estábamos aquí hablando, porque de la manera que se mueven ellos, que son gente, pues que los que son realmente radicales son capaces de inmolarse sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahora firma un pacto PP-PSOE contra el yihadismo y su medida estrella es cadena perpetua. Pero una persona que está dispuesta a inmolarse, ¿qué más le da que tú le pongas una cadena perpetua? Por cierto, al lado de la guerra, llevamos 40 años para que PP-PSOE hagan un pacto contra el terrorismo, que llevamos sufriendo aquí, el terrorismo de ETA durante 40 años, y no se han puesto... Y luego hay otro tema, el tema que vuelvo al anterior, ¿no? O sea, el burka... Aquí, ahora mismo el Constitucional acaba de tumbar una ordenanza del Ayuntamiento de Reus que era por motivos de seguridad. Es decir, ¿de verdad nosotros queremos una sociedad donde las mujeres vayan obligadas, tapadas en burka por la calle? Entonces, el problema al final es un problema político. Ellos, el Islam, su condición es... Claro, su condición del Islam es donde plantan una mezquita. Conquistar no es integrarse. Entonces, si nosotros no somos capaces de frenar eso y de decir que en base a su cultura medieval todo es bueno y todos somos multiculturales, después nos encontraremos con el problema que tenemos. Yo quería poner sobre la mesa, Josep, Santiago, sobre todo una reflexión que había hecho Juan Carlos. Aquí hay dos problemas. Uno es la inmigración no integrada, que cuesta mucho más que se integre, una inmigración musulmana, no nos podemos engañar, por cultura, religión, idioma, es mucho más complicado y además muy difícil ese equilibrio, y hay que decirlo, entre Occidente y Oriente. En Occidente es complicado. Y luego lo mal que se ha hecho en política internacional, pero precisamente movimientos como el Frente Nacional, que eran contrarios, por ejemplo, a la guerra de Irak o a la guerra de Siria, son los que no son invitados a las manifestaciones. Es decir, es que hay movimientos que llevaban mucho tiempo avisando de decir, ojo, en Irak estamos atacando al amigo, en Siria estamos atacando al amigo, al que está ahí. Es decir, lo hemos hecho todo mal, la política internacional, todo mal, todo desastrosa, y luego la política inmigratoria, con ese buenismo de la socialdemocracia o ese buenismo de la izquierda, es un buenismo engañoso porque está engañando al propio ciudadano. Sí. Yo, al hilo de lo que ha comentado Juan Carlos, bueno, yo no comparto la idea de darle una visión europecentrista, o en el sentido de que ellos llevan 1500, nosotros llevamos 2000 años, porque esto es una cuestión de concepción del mundo. Yo creo que la raíz de este problema proviene de
la concepción del mundo que se tiene en el mundo islámico y la concepción del mundo, la Weltanschauung, que se tiene en Occidente. En Occidente hemos superado una serie por nuestra evolución histórica, de maneras de ver el mundo y como consecuencia de la Revolución Francesa, pues se han instaurado una serie de principios que, sin ánimo de poner ahora cuestionar, pero parece ser que no han resultado del todo buenos. Es decir, el concepto, este principio de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, parece que no son universales. Y no son universales porque la concepción del Islam, la concepción de los musulmanes, es diferente. O sea, donde, por ejemplo, en Occidente, Juan Carlos lo sabe, como yo, como abogados, el Estado de Derecho para ellos está por debajo del Islam, con lo cual nosotros tenemos unos principios de legalidad y un Estado de Derecho que respetamos y que mantenemos para mantener el orden social cohesionado, y ellos tienen otra concepción del mundo, otros criterios, y el criterio de ellos es la ley islámica por encima del Estado de Derecho. Con lo cual esto provoca un choque de civilizaciones que es de difícil solución. Entonces la única solución de esto es que, como ha dicho Juan Carlos y también ha dicho Josep, mantener esa línea divisoria entre las dos concepciones del mundo. La concepción del Islam, respetando esa concepción en sus países, y la concepción europea, la concepción occidental, del respeto a una serie de derechos que nos ha costado muchos años y muchos muertos, muchos enfrentamientos entre nosotros, para mantener ese Estado de Derecho y esos principios y la concepción del mundo de raíz cristiana. Pero los de Charlie Hebdo, cuando hicieron esas caricaturas, que no son de ahora, bien de atrás, ellos mismos ya se habían condenado. Ojo, no te estoy justificando nada. Primero, te pongo un ejemplo. Tú ahora sales aquí a la calle, ves un padre con su hija pequeñita, y tú le pegas un tortazo a la hija. Pues la indignación que puede tener ese padre es equivalente a la que tiene un musulmán cuando te ríes de Mahoma. No, la misma. Sí, cuando se ríen de Dios, yo tengo esa indignación también cuando la revista El Jueves se ríe de Dios. Lo que pasa es que aquí vemos películas que se meten, ridiculizan a la Virgen María, y como somos occidentales, somos modernos y somos pacíficos, nos tragamos la bilis. Pero te indigna por dentro. Mira, yo en esto aplico la teoría matemática de los polímeros. Polímero es una palabra griega, polis quiere decir muchos y meros partes, muchas partes. 400 millones de musulmanes en el mundo, ¿correcto? Vale. En Francia hay 4 millones, vale. De esos 4 millones, 2 millones se cabrearon muchísimo. Otros 2 millones también se enfadaron mucho. Pero de los 2 millones que se enfadaron mucho, de esos hay 1 millón que está dispuesto a hacer algo. Otros se quedaron, como yo en casa, tragándome la bilis. De ese millón que estaba dispuesto a hacer algo, unos dicen, bueno, yo haría algo, pero no me atrevo a hacerlo. Y otros dicen, sí, yo me atrevo a hacerlo. Y de los que se atreven a hacerlo, hay 15, 20 o 30 que son capaces de coger un Kalashnikov y meterse en la delegación del periódico. O sea que tú, cuando cabreas a un colectivo humano de 400 millones de personas, tienes un problema, porque yo vivo en Barcelona. Si yo en Barcelona enfado a 50 o 60 personas, puedo tener un problema yo, pero si enfado a 400 millones, mi vida va a ser muy complicada. Entonces estos señores se han metido ellos mismos en el hoyo, evidentemente. O sea, ellos han ido a buscar... Tampoco no se puede... yo entiendo lo que dices, ¿no? Pero ¿y los que iban en el tren de Atocha, qué caricatura habían hecho? Es que... y los que estaban en las Torres Gemelas... Bin Laden dijo, si ustedes matan a nuestras mujeres y a nuestros niños en nuestros países, nosotros mataremos a sus mujeres y a sus hijos en Estados Unidos. Pero Bin Laden asesinaba a los que no pensaban como él, siendo de su propia religión, en Afganistán. Entonces, a ver, los americanos cuando lanzan un misil a una boda, ahí no preguntan, ¿no? Ellos primero disparan y luego a ver qué pasa. El modelo de todas maneras también... Yo creo que ellos es más por un tema de... Las caricaturas son una provocación, sí, perdona, pero yo creo que es más un tema de su guerra santa. Ellos al final hacen muchas veces llamamientos a la guerra santa, y entonces eso no es puede tener cierta justificación, que digas, bueno, pues ha habido la guerra de Irak, has ofendido a Mahoma, pero al final el Corán lo que les dice es que están llamados a la guerra santa, y hay gente pues que se lo toma a rajatabla y gente, gracias a Dios, pues que no se lo toma tan a rajatabla, pero al final el adoctrinamiento que para mí otro error flagrante del gobierno del Partido Popular ahora ha sido introducir la religión islámica en las escuelas, por mucho que sea optativa, ¿no? Dice, no, es que es optativo, hombre, es que solo faltaría que encima no fuera optativa, pero yo, para mí es un error flagrante. Yo creo que Europa es Europa gracias al cristianismo. Luego
cada uno será más católico, ortodoxo, pero Europa eso es inequívoco, que es así como nuestra cultura está formada gracias al cristianismo, y dar alas y pie a esta semilla del odio, introduciéndola en las escuelas, permitiendo las madrasas, permitiendo que las mujeres vayan en burka, pues al final tú mismo te estás, digamos, adoctrinando al enemigo en casa. Sí, Juan Carlos, porque es que estamos hablando de que esto pasa en Europa. Sí. Te quiero decir que si tú no estás cómodo, esos 4 millones que viven en Francia y en los alrededores del país, lo primero, si yo no estoy cómodo en el país donde estoy porque considero que están insultando a mi religión, lo que tengo que hacer es irme. Eso de entrada. Lo primero que yo puedo exigir desde cualquier gobierno o Estado que respete toda la religión y que proteja los derechos. Eso es lo que exigió Putin, ¿no? Cuando pasó el episodio aquel de que el jeque de Arabia le pidió permiso para hacer una mezquita. Él dijo, no hay ningún problema si tú me dejas hacer una iglesia ortodoxa allí. Y dijo, no, allí no vas a hacer ninguna iglesia porque la religión verdadera es la nuestra, ¿no? Entonces Putin dijo, pues tú aquí tampoco. Ahora, ¿cuál es el pueblo europeo, tú que hablas de Europa, que más sabe tratar a los musulmanes? España, porque los hemos tenido 8 siglos aquí. Eso primero. Segundo, en Marruecos hasta hace poco, la ciudad de Melilla, Tánger, o sea, un pueblo limítrofe. En la época franquista, el gobierno franquista, los árabes lo consideraban como una especie de puente, interlocutor de árbitro entre Europa y los musulmanes. El único dirigente en el cual los musulmanes le daban una cierta credibilidad para poderse encontrar con Europa era Francisco Franco. Es que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Franco de musulmán tenía poco, quiero decir. Sí, pero Franco... Guardia Mora. Pero Franco como general africanista, sabía muy bien tratar a los musulmanes. Claro. Y nosotros los españoles, que tenemos la experiencia de 8 siglos de dominio de los musulmanes y el trato con ellos, yo siempre pongo un ejemplo. El tema de la política ante el Magreb, ante el islamismo, la xenofobia, todo, yo aplicaría la mentalidad del Cid Campeador. La mentalidad del Cid Campeador es amistad con los musulmanes. Ahora, si es necesario, enemigo implacable y destruirlos, pero sobre todo primero amistad. Y Cid quería decir, en un vocablo árabe, que respeta a los enemigos. O sea, esta es la mentalidad. El Islam, combatirlo. Primero ser amigo de ellos. Ellos en su casa, esto te gustará a ti, ellos en su casa, nosotros en la nuestra. Pero tratarles con mucho respeto. Y por supuesto, las tropas de ocupación que tenemos ahí es que tienen que salir. No podemos tener soldados ahí ocupando sus países y pidiendo paz en Europa. Estamos de acuerdo, pero al final... No, yo un par de cosas. A ver, en primer lugar, bueno, me ha venido así a la cabeza, ¿no? Personajes que a veces se citan como emblemáticos, como Bin Laden, para mí es un personaje muy turbio. Es decir, Bin Laden empezó siendo agente de la CIA. Los atentados, a ver, yo no es que crean en conspiraciones, pero en los atentados de las Torres Gemelas hay todavía muchos puntos oscuros. Bueno, un pasaporte que apareció en medio de los restos de un avión calcinado y el pasaporte no se quemó. Es decir, que detrás de todo esto a veces hay historias muy complicadas, ¿no? Hay historias muy complicadas, perdóname un inciso. El 9 de septiembre se asesina a Hassan Massoud en Afganistán, que Hassan Massoud quizás sea el líder que hubiese liderado toda la rebelión contra los talibán. Entonces es asesinado precisamente 2 días antes de que suceda esto, con lo cual descabezan todo futuro ataque a la insurgencia, a los talibanes afganos, ¿no? Antes de empezar. Y luego, bueno, aparte de esto, yo creo que el gran problema de Occidente es que, bueno, creo que de estas cuestiones religioso-culturales no entienden nada o no lo quieren entender. Es decir, que se parte de la base del individuo como base de todo, ¿no? Es decir, el individuo aislado, reducido a una serie de necesidades y entonces cualquier aspecto, o sea, a mí me hace mucha gracia oír siempre, ¿no? Es que la religión es una cosa privada. Dice, sí, ya lo veo, ya lo veo. Entonces no entienden que la religión forma parte de un cuerpo cultural. Y que, bueno, que por ejemplo, para entender la cultura europea, o sea, uno puede ser agnóstico, puede ser ateo, pero no se puede entender la cultura europea sin entender el cristianismo y el catolicismo. Y si no, ¿cómo entiendes la Capilla Sixtina? ¿Cómo entiendes el Requiem de Mozart? ¿Cómo entiendes la Pasión según San Mateo de Bach sin entender? Otra cosa es que lo compartas, uno puede tener fe o no, esto es otra cuestión. Esto sí que es personal, pero el cuerpo cultural, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Islam es un cuerpo cultural muy fuerte. Hay una identidad muy fuerte allí. Claro, es un sudamericano, lo puedes integrar porque mira, más o menos, pero esta gente no se integra, y además es normal, y además me parece bien que no se integren, porque ellos son fieles a lo suyo. El problema es que para ser fieles a lo suyo tendrían que estar allí, no aquí. Este es el problema. Pero claro, aquí como detrás de esto que hay, bueno, pues fronteras abiertas, que entre todo el mundo, y detrás de esto
a ver, no está solo el racismo. Es decir, este movimiento de personas viene dado por la globalización, por una serie de cuestiones económicas, y claro, la gente que mueve esto no se da cuenta de que están tocando cosas muy, muy serias. Y estas cosas muy serias son las identidades culturales y los choques de civilizaciones. Y si esto ya es un problema a nivel de civilizaciones cuando están en países distintos, cuando se quieren mezclar, pues pasa lo que pasa. Recordad que el señor Alsina es el doctor en filosofía. Y usted doctor en Derecho, con lo cual esto es un debate de distinto nivel. Y usted un politólogo de referencia, don Santiago. Javier, yo al hilo un poco de lo que comentaba Juan Carlos del CID, que su concepto era el respetado por parte de los musulmanes, y del concepto que ha introducido ahora nuevamente Josep respecto al tema de la globalización y del choque de civilizaciones, yo creo que ha quedado acreditado y ya no es necesario demostrarlo más veces que la globalización es el caballo de Troya para destruir absolutamente la identidad de los pueblos, porque la identidad de los pueblos en este mundo mercantilizado es el que pone barreras y límites al comercio internacional y a la digamos, expresión mundialista de un comercio único, de un comercio globalizado. Y el choque de civilizaciones que estamos viviendo hoy es lo que se les está escapando a los arquitectos, porque esto evidentemente responde a una arquitectura trabada durante el tiempo y trabajada, que es la mundialización y la globalización. Hacer del globo terráqueo un único mercado en el que el flujo de capital viaje sin pagar impuestos, en el que se pueda derrocar a un gobierno que haga frente a ello, en el que se crea una nueva narrativa y una semántica para tapar la boca y poner etiquetas a todo aquel que disiente de esta misma globalización. Y todas estas cosas al final, y sin evidentemente ningún ánimo conspiracionista ni paranoico, pero todo esto al final responde a un hilo conductor en la historia. No es porque sí. Y de ahí, bueno, hay los éxitos editoriales de Daniel Stulin o de otros muchos que han hablado del octopussy internacional que se cierne sobre los estados. Pero fijaros, hay otra cosa, Juan Carlos, que esto tenemos que tener todo en cuenta. Cuando Boko Haram en Nigeria asesina a 2.000 cristianos, no está siendo en Europa, están asesinando en Nigeria. Te quiero decir pero ahí está la contradicción de Occidente. Hicimos una guerra en Irak absurda, claro, ridícula, eso es argumentando que había armas de destrucción masiva, que no las había. Hicimos la primera guerra del Golfo por el petróleo, no por otra cosa. La guerra de Afganistán por una rabita a los americanos de sus torres gemelas, y hicimos toda la comunidad internacional siguiendo la senda de los americanos. Por eso se han montado estas guerras. Y ahora está matando, el Estado Islámico está matando cristianos. Europa no hace nada. Tantos valores, tanta historia. Sí. En Nigeria están matando cristianos. Vamos a ver, yo soy, te he dicho antes, soy reservista de las Fuerzas Armadas y en el fondo soy belicista. Ahora, la guerra cuando es necesaria. La única justificación de la guerra, la guerra defensiva defiendes tu país, esto es evidente, pero la única justificación de la guerra en un país extranjero es cuando se está exterminando a población. Entonces tú puedes intervenir. Ahora ni por el petróleo, ni por la rabita de los americanos, ni por las armas de destrucción masiva. Entonces, claro, esto demuestra la ridiculez de Occidente. Y luego tiene una cosa, que a los musulmanes hay cosas que les envidio y les admiro, porque conservan valores que nosotros hemos perdido. La religiosidad. Ellos tienen una religiosidad muy profunda, que antes he hablado del 1500 y pico. Ellos tienen la religiosidad que nosotros tenemos en aquella época, que ahora la hemos perdido. La prohibición de la usura. La prohibición de la usura, el respeto a los ancianos. Ellos no ponen a los ancianos en asilos, como hacemos nosotros. El respeto a los hijos. Pero esto es la curioso. Pero claro, es que solamente cogemos lo malo de musulmanes. Pero este concepto del multiculturalismo, que precisamente lo que te dice es que venga esta gente aquí, son los mismos que hacen que se pierdan los valores cristianos. Al final, es que hay que analizar todo esto. Los mismos que te dicen, no, que venga aquí todo el mundo, que esta gente no cree en nada, excepto en todo lo que puede dañar a la religión cristiana, porque eso es así, parece que el enemigo a batir es el cristianismo, invitan a que venga gente que no se va a integrar con esto, desmitifican, no, se pervierten todos nuestros valores, pero al final son los que tanto ido... Sí, pero mira, yo con un musulmán, yo podría rezar con él, yo soy creyente, yo puedo entrar a una iglesia si el musulmán quiere ir conmigo, rezar los dos juntos, y yo puedo ir a una mezquita con él. Y la cosa más importante que puede hacer un ser humano
lo más importante en su vida es rezar, porque estás hablando con un ser superior. Lo que Eso es pasa lo más es que, importante. Eso es más importante que una recepción con el rey o que firmar un contrato de 20.000 pero millones de euros. el problema Perdona, con un ateo español marxista escéptico, esa actividad espiritual no la puedo tener. Ese tener. marxista escéptico es el que se carga o pretende cargarse las raíces cristianas de Occidente y sí invita a que venga ese multiculturalismo. Ojo. Que luego el perjudicado es él también. Eso es lo que está sustituyendo unos valores nuestros por otros de Claro, fuera. pero al final es lo que decía Josep, que la izquierda mundialista, pues obviamente abraza el multiculturalismo y tal, ¿no? Pero también tiene mucha culpa la derecha liberal, que en su día necesitó mano de obra barata y para precarizar el trabajo de la gente de casa, porque a mí me hace gracia cuando dice, no, es que vienen a hacer el trabajo que los españoles no quieren, es que aquí es que las naranjas se han cogido toda la vida, o es que se han cogido desde hace 30 años las naranjas, se han cogido toda la vida. Entonces hubo un momento que les interesó abrir las puertas sin mirar quién entraba y quién dejaba de entrar, pues porque era un negocio y para tener mano de obra barata, y les daban hipotecas sin prácticamente preguntar nada, y eso fue un negocio que nosotros en Cataluña particularmente se lo tenemos que agradecer. Una cosa más que agradecer al señor Pujol, que en su día dijo, no, que vengan a Cataluña los musulmanes, porque así aprenderán catalán y se integrarán mejor que no si vienen los latinoamericanos, que como ya saben castellano se van a acabar de cargar el catalán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ni se han integrado, ni se quieren integrar, y ahora tenemos 300 mezquitas en Cataluña. Y bueno, y no lo digo yo, esto lo dice el CNI y los servicios secretos de medio mundo, que es un foco de terroristas yihadistas. Cataluña son células durmientes que están aquí y que en cualquier momento no sabemos si alguien levanta el dedo y van a actuar. Entonces yo creo que el problema real que hemos tenido ha sido, lo vuelvo a lo del principio, el buenismo en estas políticas y el no decir, oye, como dijo en su día Putin, es decir, la persona que venga a Rusia tiene que vestirse como un ruso, comer como un ruso, hablar como un ruso y comportarse como un ruso. Y si no, se tiene que ir, porque no es Rusia quien necesita esas minorías, en este caso España, son ellos los que nos necesitan a nosotros. Por lo tanto, si vienes aquí, mínimo que adaptarte, ¿no? A nosotros incluso se nos llegó a criticar cuando repartíamos jamón a cambio de comida para gente de casa, porque repartíamos jamón para que no vinieran musulmanes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que mate un cordero mirando a la Meca también? Es decir, es que al final este buenismo, por un lado, de la izquierda globalizadora y por otro lado el interés de la derecha neoliberal de tener de mano de obra barata, porque el multiculturalismo es muy bonito hasta que te toca a ti. Porque yo conozco una pastelería de Santa Margarita de Montbui que le íbamos a llevar propaganda de plataforma y decía, no, aquí no. Pues resulta que le ha puesto un pakistanés una pastelería al lado que vende los cruzanes a 3 euros y el pan a 3 barras a 1 euro. Entonces ahora ya se está todo el día diciendo esto es una vergüenza. Concepción de valores. Claro, entonces ¿qué pasa? Que mientras no te toca a ti, porque claro, el multiculturalismo es bonito, pero díselo a un vecino de Sal, lo bonito que es. Esto me recuerda a la Teresa Campos, que siempre defendía a los magrebíes, a los musulmanes en su programa, hasta que un día en la Gran Vía en Madrid un magrebí le quitó el bolso. Y a partir de ese momento la Teresa Campos cambió ese discurso. Santiago. Bueno, desde que somos muy jovencitos nos han estado insuflando, nos han metido en el cerebro, nos han taladrado una serie de ideas y de principios que eran inmaculados a priori en las películas de Bambi, de Disney, porque esto viene de la factoría americana. Entonces, todo eso parecía todo muy bonito, todo idílico, hasta que lo hemos conocido. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que nosotros hablamos un idioma en Occidente y en los países islámicos hablan otro idioma. Y que en este idioma nuestro, en el que nos hemos emborrachado de derechos, y cuando digo emborrachado quiero decir que no nos hemos sabido digerir, que si os hubiésemos sabido digerir no tendríamos ningún problema. El problema es que nos hemos emborrachado de estos derechos de buenismo, de fraternidad y tal, y en los otros países en los que hay regímenes islámicos no se ha dado el caso. Y esto está provocando este enfrentamiento, porque es que no hay dialéctica, es imposible hablar. Es imposible, ni los mejores sofistas van a convencerlos de que nuestros ideales o lo que mantenemos aquí son buenos. Y ya por último decir que, claro, que es cierto lo que dice Juan Carlos, de que el problema es que nosotros hemos autorizado, bueno, no hemos autorizado, pues luego se les desacreditó al Partido Popular por haberles el Pacto de las Azores y todo aquello. Pero es que eso es fruto del libre mercado y de las teorías liberales. Las teorías liberales es que el mercado está por encima de todo.
y esto lleva al conflicto. Bueno, hoy estamos en Cataluña. Yo me gustaría preguntarle a Josep Alsina, otro problema y es cómo la Generalidad catalana ha utilizado el fenómeno de la inmigración para ganarse adeptos a su causa independentista, al separatismo. Sí, parece ser que existe esta política, parece ser que incluso hay la fundación Nous Catalans, pero yo creo que aquí detrás lo que hay es una absoluta desconocimiento de las realidades antropológicas, bueno, que esto es bastante frecuente entre los separatistas. Perdona, ¿no? 4.000 votaron el 9N, ¿eh? Después de toda la política para traerlos a su causa, es decir, solo 4.000 fueron a votar. Mira lo que les importa a ellos su causa. Para los nacionalistas catalanes el mundo gira en torno a ellos, el mundo está pendiente del procés, y entonces, claro, ellos yo creo que no se enteran de todo esto. Es decir, hay una irresponsabilidad, y en este caso de los musulmanes, muy grande, porque evidentemente los musulmanes podrán aprender catalán, pero vamos, nunca se van a integrar porque no quieren, y además tampoco tienen por qué hacerlo. Es decir, que lo que decíamos antes, ¿no? Y ellos, bueno, pues se creen que si hablan ya chapurrean catalán y llevan una camiseta al Barça, pues que ya los tienen integrados, ¿no? No, pero iba a decir, perdona, más que convergencia en los especialistas en subvencionar con dinero público a organizaciones musulmanas ha sido el PSC. En la época del tripartito, porque claro, los socialistas desde su visión postmarxista partían del concepto que el nuevo proletariado son los inmigrantes, porque los antiguos andaluces extremeños, que aquí se les llama inmigrantes falsamente, estos ya son clase media, entonces ya los de abajo eran los inmigrantes que ocupaban ese vacío que habían dejado los otros. Entonces se ha subvencionado con dinero público PSC, la época Montilla, este tipo de organizaciones musulmanas, sudamericanas, etcétera. Pero claro, yo conozco bastante el tema de las organizaciones musulmanas. El problema es que, claro, ellos reciben el dinero, pero estas organizaciones musulmanas es el presidente, hay un secretario y hay una junta ficticia, porque claro, ellos, algún socialista, he comido con él y me lo ha explicado. Claro, nosotros les damos dinero, pero le decíamos, oiga, organice usted anualmente, según los estatutos, una asamblea anual. Claro, ellos tienen la mentalidad del califa. Yo soy califa, ¿yo asamblea de qué? Si la asociación decido yo, y yo junta, porque tengo que hablar con la junta, si es la decisión mía. Entonces se dieron cuenta que cada organización musulmana era un señor, una que era de pakistaníes, que era un pakistaní, la magrebís marroquíes era un marroquí, y no querían reunir de asamblea, no querían, claro, solamente querían cobrar. Claro, evidentemente la corrupción, porque todos los musulmanes, el tema de la pasta es un tema que sí que lo tienen bien controlado a nivel de los bolsillos propios, ¿me entiendes? Que por cierto, varios de estos han sido expulsados por presunta participación en temas de yihadismo y tal. Es decir, más tenía una foto con un pakistaní que luego salía con un Kalashnikov y era, digamos, el ejemplo de la integración en Cataluña, ¿no? Lo que ha dicho Josep tiene razón. Si hay una organización en Cataluña que clama la vergüenza ajena, es la fundación de Àngel Colom, Nous Catalans, que se dedican sistemáticamente a adoctrinar en el separatismo a lo que ellos llaman Nous Catalans, que yo digo Nous Votants, porque ellos lo que quieren es que sean nuevos votantes de ellos, pero que no se dan cuenta de que no van a conseguir nada, porque es que ellos además, en el momento de que aquí se instaure un partido islámico, en Sal, pueden tranquilamente conseguir la alcaldía, y eso sí que van a votar todos al mismo, no van a ir a votar a Colom y compañía. No es un contrasentido que asociaciones independentistas, separatistas, que defienden su diferencia con el resto de España, por ejemplo, integren este tipo de personas que precisamente van a desvirtuar todo ese sentimiento auténticamente catalán. No, se va a acabar diluyendo, no, porque el separatismo catalán no es identitario. Y eso es lo que yo intento explicar en mi libro. Porque bueno, es económico, sociológico, pero no van a las raíces. Si fueran las raíces, claro, perdería el sentido. Por eso tienen que olvidarse de la historia o falsificarla. Aquí, bueno, buena reflexión. Claro, entonces, como no es identitario, pues aquí, o sea, es el nou país. O sea, yo creo que el modelo es Estados Unidos. Es decir, gente llegada a un sitio nuevo, previo exterminio de los que habían antes, por cierto, que esto no se dice, ¿no? Porque los derechos del hombre y del ciudadano, pero los indios no eran personas y los negros eran personas de segunda categoría, por eso eran esclavos, ¿no? Hasta 1963. Exacto. Ellos llegan allí a un país nuevo, fem un país nou. Bueno, pues la mentalidad de esta gente, en el fondo, es este. Cuando dicen lo del país nou, tienen razón, o sea, cortando con todo. Pero cortando con todo, ¿con qué? Con nuestro pasado catalán, con nuestra historia catalana. Es un país nou que se ha de fer des de res. Lo que una cosa entonces, claro, aquí caben todos, caben los
moros, caben los musulmanes, cabe todo el mundo, lógicamente. Una cosa que ha dicho del tema de la política de las organizaciones musulmanas en estos sitios, yo digo cosas que son avisos a navegantes. Para introducir a la mujer en política se hicieron las leyes cremalleras, la mujer, hombre, las listas electorales, las leyes de no discriminación de la mujer. Dentro de unos años seguramente veréis, como existe en Estados Unidos, el sistema de la discriminación positiva, en las cuales las listas electorales para ayuntamiento, de los 10 primeros tenemos que meter 2 o 3 inmigrantes, o 1 o 4 o los que sean. Ha sido muy interesante lo que ha pasado en Grecia. Sobre todo vosotros. Ahora ver las listas. Bueno, lo que ha pasado en Grecia, que al final todo el equipo de gobierno íntegramente son varones. O sea, no ninguna. Es que en Grecia a las mujeres no les interesa la política. Son las contradicciones propias de estas ideologías. El otro día fue invitado a un debate en un Canadá, en Madrid, y la justificación fuera de cámara de que las mujeres no condujeran en Arabia Saudí era porque se las quería tanto pues para que no tuviesen accidente. Eso fue una de las justificaciones que me vinieron a dar. Porque con el velo no tiene buena visibilidad. Pero mira, tiene una cosa, un partido como Plataforma por Cataluña, si viene esta ley, no tendréis problema para hacer las listas electorales. Lo digo porque los principales impulsores y los que necesitan un control de la inmigración son precisamente los inmigrantes. Claro, porque el inmigrante que llega ya no le quita el trabajo al español, porque ese trabajo que le ha quitado al español ya se lo quita al inmigrante que lo tiene ya. Yo siempre digo que precisamente los que fomentan la inmigración ilegal son los que están fomentando que se muera gente en el estrecho, que se ahoguen, porque si tú le das los mismos derechos al ilegal que al legal, lo que estás fomentando claramente es la inmigración ilegal. Y de hecho ilegal. Le Pen tiene un montón de magrebíes y de negros en sus candidaturas. Porque están absolutamente integrados. Yo veía el programa pasado del Reina Edición Catalana, ya lo saqué porque me llamó mucho la atención este calendario que ha publicado Plataforma por Cataluña. La verdad es que es un calendario muy bonito. Es una mujer amamantando a un bebé. ¿Cuál es el significado? Bueno, pues es una mujer amamantando al bebé y pone primers de casa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que nosotros decimos al final es un principio básico pues de la humanidad o incluso de la naturaleza, ¿no? Cualquier ser vivo primero intenta pues amamantar a su cría y luego pues si puede ayudar a los de los demás pues lo ayuda, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos dar a entender con este calendario, pues para que la gente entienda que lo que nosotros decimos es de sentido común, ¿no? Yo el otro día en un debate en una televisión local de Igualada se lo decía al alcalde de una población cercana, digo, yo cuando tú vas a comprar al súper no veo que vayas dejando la comida en las casas de los demás y luego llegues a la tuya sin nada. Pues lo que nosotros hacemos con nuestras familias en nuestros hogares es lo que queremos que hagan las instituciones públicas con nuestra gente, simplemente eso. Bueno, Josep, ¿esto tiene solución? ¿Qué soluciones tiene que tener Occidente, Europa o más concretamente España para intentar mitigar este fenómeno que es el yihadismo y yo diría más, este fenómeno que es el islamismo no integrado dentro de Occidente, ¿no? Bueno, yo no sé solucionar, es muy complicado, ¿no? De todas maneras yo veo, bueno, a nivel ya no solo del yihadismo, sino de todos estos problemas a los que estamos dando vueltas. Para mí es un hecho muy positivo, por ejemplo, la victoria en Grecia de Syriza, que a pesar de ser un partido de izquierdas, que evidentemente yo vengo de otra tradición, ha sido capaz de pactar con otro partido de posiciones parecidas a la socialcristiana, lo cual quiere decir que bueno, que es una izquierda muy diferente de la española, que está muy por encima de esto. Entonces, esto, una posible victoria del Frente Nacional en Francia, quizás esto pues hiciera cambiar las cosas. Yo digo, en España lo veo más mal, porque bueno, aquí el panorama No, además yo te doy la razón porque una cosa que se dice en Grecia que puede pactar con partidos de corte social cristiano porque hay una cosa de emergencia nacional, pero en España sería muy complicado pactar, por ejemplo, con Podemos, que la gente hace. ¿Por qué? Porque en España tenemos un factor que no tiene ahí, y es el separatismo. Entonces, un partido de corte social cristiano con una serie de valores a nivel nacional sería muy complicado que puedan pactar con partidos. Sí, pero no solo separatismo. Fíjate, en las manifestaciones de Syriza en Grecia hay banderas griegas. Claro, en la que convocó el otro día Podemos en Madrid, hay una sola bandera española, a pesar de que el Pablo Iglesias a veces habla de patria y de patriotismo, pero bueno. Sí, lo intenta, pero no. Eso digo que es insalvable. No se lo cree. Por eso digo que por lo menos nosotros no se lo creemos, no sé, pero los de abajo. Yo opino que se puede pactar con cualquier partido mientras no sea
nacionalistas separatistas. Ya, pero es que la izquierda en O sea, España por el desgracia es tema así. está que los partidos, todos, menos Sí, los sí. separatistas, comparten una serie de valores comunes democráticos. La unidad de España, la Constitución, No, pero yo la tengo solidaridad. dudas. Bueno, si Podemos es la incógnita. Si Podemos demuestra que comparte este tipo de valores que tiene el PSOE, que tiene el Partido Popular, que tiene Ciudadanos, que tiene UPyD, que tienen todos, entonces no hay problema. Ahora, si Podemos se puede calificar contra antisistema, entonces ya el pacto ya es más difícil. Juan Carlos, pero hay una cosa que debemos tener todos en cuenta, que España y Cataluña son anteriores a la Constitución de 1978, Claro, es que porque eso muchas no- veces no- hablamos de constitucionalistas Claro. o no. Yo hablaría de españoles o no españoles, o gente que siendo españoles no se consideran como tales. Y es que creo que es Porque un error España es decir anterior y Cataluña es anterior a que somos 1978. españoles porque ¿no? lo diga la Constitución. No, Es que eso evidentemente que no. son las Yo digo que raíces. hay unos valores compartidos por todos los partidos democráticos, menos por los nacionalistas. Los nacionalistas son partidos que excluyen a la gente, son partidos que te quieren separar de tu país, te quieren declarar extranjero en tu propio país. O sea, estos valores Sí. no son compartidos. Quedan 4 minutos y Yo vamos a hacer la creo que última ronda. un partido debería pactar con aquellos otros con los cuales compartiera una parte de su trayectoria. En el caso de Grecia es normal, es decir, a pesar de las tradiciones distintas de las que vienen, están de acuerdo en defender la dignidad nacional en frente de las imposiciones de la Troika. Uno será por unos motivos, otro será por otros, pero lo cierto es que están defendiendo la dignidad de Grecia. Ya no solo es una cuestión económica, es una cuestión de dignidad, de chantaje. Efectivamente. Entonces pueden pactar. Quizá después habrá cosas, evidentemente, que les separarán, ¿eh? Que al final Siricia defiende en Grecia en el tema económico lo mismo que Marine Le Pen en Francia. Marine Le Pen también ha dicho, también les ha apoyado. sí, es sí, decir, Claro, y muchas cosas pues no estarán de acuerdo, como es el tema de la inmigración, las políticas pues de seguridad ciudadana. Por eso decimos que nosotros, cuando nos dicen izquierda-derecha, pues en algunas cosas tiene cosas buenas, digamos, por hacer alguna cosa la izquierda, y en otras la derecha, ¿no? Porque a mí yo puedo estar de acuerdo en el diagnóstico del problema y en muchas cosas que dicen, pero claro, sus soluciones no las puedo compartir nunca, es donde se puede chocar. Pero si llega un tema de emergencia nacional como en Grecia y se ponen de acuerdo, por lo que ha comentado Josep, de recuperar y plantar cara un poco a las políticas de la Troika, que lo que han hecho ha sido oprimir al pueblo griego, oye, pues bienvenido sea. Que es decir, que falta un izquierdismo patriota en Exacto. España. En España, Una no sé, izquierda pues, patriota, sin eso influencia me falta. masónica, no me preguntes por qué, pero tiene esa maldición Prejuicios. que tiene una izquierda profundamente antiespañola. Juan Carlos, acabando No, ya. acabando, no, es que hay una teoría que dice que la política no es así, no es Sí, es una línea herradura, recta. ¿no? Claro, La herradura. izquierda, derecha y centro es una herradura o un círculo, o sea, que los extremos, extrema derecha, extrema izquierda, se juntan por los bordes. Santiago. Bueno, al hilo de lo que comentaba Juan Carlos respecto a la teoría de la herradura, si analizamos los discursos de los partidos que ahora están en puja, por ejemplo Podemos, se encuentra con tienen un problema en cuanto a abordar el tema de la inmigración, el tema también de los nacionalismos. No hablan directamente de inmigración, no hablan, No, Podemos, evidentemente, para no perder votos. Claro, es que la ciudadanía quiere un control, que no significa una discriminación, significa un control serio de este tema, y la izquierda, que es internacionalista y es primero el trabajador y no piensa así, no piensa en solucionar los problemas de la ciudadanía, se va a encontrar con este problema, ¿no? Nos hemos dejado temas en el tintero para otro debate, que es cómo lo difícil que es tratar una religión donde no existe una cabeza visible, como pueda ser el Papa de la religión católica. Con lo cual, cada musulmán, ese es un tema muy importante, porque no hay un interlocutor válido a quien dirigirse. Cada mulá puede decir lo que quiera, no hay una organización jerárquica. Eso os emplazo a un futuro debate Interesante aquí. también. Perfecto. Santiago, Josep, Robert, Hernando, Juan Carlos Segura, a todos ustedes muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Gracias. Y ya saben lo que le dijo John Rambo a su colega, la pregunta de cómo vivirá Johnny. Johnny le dijo día a día, vivan día a día. Sobre todo, no se quieran todos los que escuchen por ahí, fuera de aquí. Es posible que le estén engañando, que sea mentira. Yo les invito a que sigan los debates del RIN, en esta ocasión del RIN edición Cataluña. Prometemos que vamos a volver muy pronto. Hasta siempre.